Bueno, muchachos, la última clase que tuvimos presencial, ya que las que hemos llegado a tener, ahí hemos comentado más sobre la reacción de las calificadoras de riesgo por el tema de la crisis, tuvimos el examen de balance de pagos y el examen parcial, pues ya es hora de retomar el tema de los tipos de cambio y para ello quiero retomar lo que habíamos visto antes como a manera de repaso y sobre todo para retomar el tema y obviamente avanzar, y es toda la formulación de tipos de cambio. Nosotros habíamos dicho anteriormente que un tipo de cambio realmente es la expresión de una moneda local en relación con una divisa. Basado en esto, pues acá tengo unos ejemplos, esto es con valores de hoy, donde tenemos, por ejemplo, que el peso colombiano en este momento está en 3.912 con un centavo, o el peso chileno vale 856 pesos con 50 centavos, o el peso mexicano vale 24 con 22, o el peso argentino vale 65 con 57, o el yen japonés vale 107 yenes con 43 centavos, o el euro está a 0,92, perdón, el euro en este momento, el dólar se paga 92 centavos de euro por dólar, o el dólar canadiense se paga 1,41 dólar canadiense por dólar, o en relación con el dólar australiano, se paga 1,58 dólar australiano por dólar, ¿cierto? También hay que tener en cuenta que en Latinoamérica manejamos los tipos de cambio así. Primero la moneda local y después la divisa. Aunque en algunas plataformas, si ustedes llegan a consultar en Internet y sobre todo en Europa, se utiliza al revés. O sea, para ellos el tipo de cambio directo es, por ejemplo, USD sobre COP. Y acá se diría cuántos pesos colombianos se pagan por dólar. Pero acá en Colombia normalmente lo trabajamos es de esta manera, te lo vamos a seguir trabajando como se trabaja acá en el país. Pero es para dar ese tipo de precisión o claridad. Bien, permítanme un segundo, muchachos. Quería prender una luz adicional porque con esta lluvia está ya muy oscuro. Bien, entonces, en relación con los tipos de cambio, nosotros habíamos dicho que el tipo de cambio directo, que la fórmula se podría denominar como T sobre A sobre B, podríamos entender que AT, ¿cierto? Es pues tipo de cambio. A pues sería lo que nosotros llamaríamos la moneda del país A, y que B sería la moneda del país B, ¿cierto? Y también habíamos visto en la clase pasada que podía existir un tipo de cambio indirecto, donde ese tipo de cambio indirecto ya expresaría es lo contrario, o sea, ya sería en relación con la divisa, y en este caso, esa relación con la divisa estaría expresado es no como T de A sobre B, sino como T de B sobre A, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que estaríamos diciendo es que ya no sería peso sobre dólar, sino dólar sobre peso colombiano, peso chileno
sobre, perdón, dólar americano sobre peso chileno o dólar americano sobre peso mexicano, dólar americano sobre peso argentino. Permítame, le doy acceso a alguien que está ingresando, David. Listo. Yen japonés, entonces sería dólar americano sobre yen japonés, JPY. Sería dólar americano sobre euro. Tendríamos dólar americano sobre el dólar canadiense. Y tendríamos dólar americano sobre dólar australiano. Entonces, basado en esto, tendríamos la siguiente formulación para el cálculo. El tipo de cambio indirecto, al ser B sobre A, lo podríamos interpretar como 1, o sea, tipo de cambio de B sobre A va a ser igual a 1 dividido el tipo de cambio de A sobre B. O sea que sería 1 sobre el tipo de cambio directo. Yo hago una acá mejor. El internet me ayuda. Entonces tendríamos que el tipo de cambio de B sobre A, que es el tipo de cambio indirecto, sería 1 sobre el tipo de cambio directo, que es T de A sobre B. Dado así las cosas, acá en Excel sale muy rápido, lo único que tendríamos que hacer es igual a 1 dividido el tipo de cambio indirecto. Eso es todo. Ahora hacemos la fórmula, pongamos más decimales, en algunos casos lo necesitamos. Bien, entonces sería más o menos lo siguiente. Si queremos saber cuántos pesos colombianos se pagan por dólar, estaríamos hablando de un tipo de cambio directo porque se expresaría el tipo de cambio sobre la moneda local. Es decir, que nosotros pagamos 3.912 pesos con un centavo por un dólar americano. Pero si queremos saber cuántos dólares se tienen que invertir por un peso colombiano, esta sería la razón. En este caso sería 0,00026 dólares por un peso colombiano. O sea, no alcanza ni siquiera al centavo, que el centavo estaría en el segundo decimal. Por ejemplo, por un peso chileno se pagarían 0,0011 dólar americano, o sea, tampoco alcanza el centavo. Por el peso mexicano sí se pagan 4 centavos de dólar. Por el peso argentino se paga 1.5 centavos de dólar. Por el yen japonés tampoco alcanza el centavo, se paga 0,9 centavos, si lo queremos expresar así. Por euro se tendría que pagar, recuerden que acá sería, esto es euros, o sea que se pagan 0,92 euros por un dólar, o sea que por un euro se pagaría 1,08 dólares. O por un dólar canadiense hay que invertir 70 centavos de dólar, o por un dólar australiano hay que pagar 0,63, o mejor dicho, 63 centavos de dólar americano. ¿Listo? Y esto es lo que se conoce como el tipo de cambio indirecto. Entonces acá tenemos esta tablita. Tenemos esta tablita y tenemos esta primera fórmula que es para, que es para el tipo de cambio indirecto. ¿Qué otra cosa tenemos? Algo que se conoce como la ley de la tasa cruzada. Entonces vamos a ver cómo funciona. Voy a insertar acá una filita.
y vamos a tener entonces lo que es la ley de la tasa cruzada. Y resulta que con la ley de la tasa cruzada, ¿qué es lo que se hace con las divisas? Normalmente, nosotros tenemos la relación de cuánta se paga de una moneda local por la divisa, normalmente el dólar, pero no tenemos la relación de cuántos pesos colombianos se pagan por un peso mexicano o cuánto se paga por cuántos pesos colombianos se pagan por un peso chileno o por un real brasilero, etcétera. Entonces, para eso se utiliza la ley de la tasa cruzada. La ley de la tasa cruzada tiene la siguiente fórmula, y es que el tipo de cambio de C sobre A es igual al tipo de cambio de C sobre B multiplicado por el tipo de cambio de B sobre A. ¿Listo? Entonces tenemos acá la formulita. Que se usa para la ley de la tasa cruzada. Ahora, ¿qué significa esto? Lo mismo. Tenemos que T es tipo de cambio, que A es moneda del país A, B es la moneda del país B y C, pues, obviamente, es la moneda del país C, ¿cierto? Basado en eso, yo puedo calcular cuánto pago por cada tipo de moneda. Ejemplo, si a mí me pidieran el tipo de cambio del peso colombiano por el peso mexicano, si lo asumimos como el tipo de cambio directo, quiere decir que es cuántos pesos mexicanos se pagan por peso colombiano. Perdón, ¿cuántos pesos colombianos se pagan por peso mexicano? ¿Cuántos pesos colombianos se pagan por peso mexicano? Entonces, si lo vamos a trasladar a la fórmula, estaríamos diciendo que en este caso la moneda A sería este de acá, C, perdón, o sea que A sería el denominador, o sea, el peso mexicano, o sea, MXN. Miren que me estoy basando en la fórmula. Entonces, si tengo el tipo de cambio directo que es este, el denominador sería el peso mexicano. B, por descarte, sería el dólar americano. Y C, que es el numerador de acá, que es este numerador de acá, sería entonces el peso colombiano, COP. Ahora, si yo quiero hallar entonces la fórmula, ¿cómo sería? Expresémosla primero en valores y después lo calculamos. Entonces diríamos que este tipo de cambio de peso colombiano sobre peso mexicano sería igual a el tipo de cambio de C sobre B, o sea que sería el tipo de cambio del peso colombiano sobre el dólar americano por el tipo de cambio de B sobre A, o sea, el tipo de cambio del dólar americano sobre A, que es el peso mexicano, MXN. ¿Sí lo ven? Perdón que se me cayó el audífono. Se me cayó el audífono, me emocioné mucho. Bueno, entonces vamos a ver si lo reemplacé bien. Entonces tenemos C sobre A, o sea, peso colombiano sobre peso mexicano. C sobre B, entonces sería peso colombiano sobre dólar americano por
B sobre A, o sea, dólar americano sobre A, que es peso mexicano. Dadas así las circunstancias, partamos esto en dos para que me lo entiendan mejor. Entonces, el tipo de cambio de peso colombiano sobre dólar americano sería ¿cuál? El tipo de cambio directo de peso colombiano por dólar, o sea, este. Y lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por dólar, esto es acá USD, no USB. Y lo vamos a multiplicar por USD sobre MXN. Quiere decir que esto es un tipo de cambio indirecto de cuántos dólares se paga por peso mexicano. O sea que sería igual al indirecto de acá, que es este. Entonces, si yo desarrollo esa multiplicación, sería igual a este por este y me estaría dando 161,51. Y me estaría expresando en peso colombiano sobre peso mexicano. Quiere decir que esto es peso colombiano sobre MXN. Quiere decir que nosotros pagamos por un peso mexicano 161 pesos colombianos con 51, 52 centavos. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Y escucho, para que hagamos más ejercicios de tipo de cambio indirecto. Los escucho. Profe, Sí, te escucho. hola. Hola. Profe, porque no entendí bien por qué el país por descarte es en USD, Ah, bueno, la B. lo que pasa es que acuérdate que todos los tipos de cambio directo están establecidos por dólar americano, o sea, por la divisa. ¿Me hago entender? Entonces, si yo quiero establecer cuánto pago de peso colombiano por peso mexicano, el tipo de la ley de la tasa indirecta, perdón, la ley de la tasa cruzada, debe pasar por dólar. Entonces, si la fórmula me está diciendo que el tipo de cambio de C sobre A es igual al tipo de cambio de C sobre B por B sobre A, vamos a establecer los tipos de moneda. C sobre A es lo que me están pidiendo, peso colombiano sobre peso mexicano, ¿cierto? Entonces yo ya sé que C es el peso colombiano y que A es perdón, C es el peso colombiano y A es el peso mexicano. Y como debo utilizar es la divisa dólar, por descarte, pues comillas, B sería el dólar americano. ¿Sí me entiendes? Porque debemos usar es los tipos de cambio directo e indirecto entre el peso mexicano y el peso colombiano y el dólar. ¿Ya me comprendes por qué por descarte la moneda B sería el dólar? Sí, profe, entonces así cambian los países por decir México o Colombia, el USD siempre va a estar, pues el dólar siempre va No a ser use, parte de esa forma. sencillo, no usemos el peso colombiano. Digamos que a mí me dicen que cuánto pago de yen japonés, que es JPY, por un dólar canadiense, que es CAD, ¿sí o no? ¿Cuánto pago de esto? ¿Cuál sería el tipo de cambio entonces indirecto? Vamos a establecer las monedas, que así nos ordenamos y lo sacamos más fácil. La moneda en este caso C, porque recuerda que C sobre A, la moneda C, ¿cuál sería? Este numerador, o sea que sería el yen japonés. ¿Sí o no? Y la moneda A sería que el dólar canadiense. Y por descarte la B sería el dólar americano, porque necesitamos el tipo de cambio directo o indirecto entre el dólar canadiense y el yen japonés. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Si tenemos que es, ¿quién está? Mensaje, alguien está entrando, perfecto, ya entró Verónica y listo. Bien, entonces,
¿Cómo sería la formulita? Recuerda que es C sobre B. Y C sobre B entonces sería yen japonés sobre dólar americano. Entonces, esto sería igual a que el tipo de cambio de JPY sobre CAD es igual al tipo de cambio, repito, de C sobre B, o sea, de JPY, que es el yen japonés, sobre el dólar americano, por el tipo de cambio de B sobre A, o sea, dólar americano, sobre CAD, que es el dólar canadiense, ¿cierto? Si separamos cada uno de estos indicadores, JPY sobre USD es cuántos yenes japoneses se pagan por dólar. Quiere decir que ese es un tipo de cambio directo y lo tenemos en la primera tablita de acá, ¿cierto? JPY sobre USD. ¿Lo ves? Y lo vamos a multiplicar por USD sobre CAD. Esto es un tipo de cambio indirecto porque es cuánto se paga de la divisa por la moneda local. Entonces, ese es en el tipo de cambio indirecto, que es, se me perdió, este de acá, USD sobre CAD, y listo. Y ya si no resolver esa multiplicación, este por este, y tendríamos entonces JPY sobre CAD. Estamos diciendo que se pagan 76 yenes con 19 centavos por un dólar canadiense. ¿Sí me entendiste, compañera? ¿Sí me captaste la idea? Y mira que Sí, no, profe, sí, ya. bien, y mira que no necesitamos pues usar el dólar o algo así. O sea, yo lo puedo hacer con cualquier moneda. Inclusive puedo cruzar, no sé, el peso mexicano con el peso argentino también. Entonces yo podría decir que cuál es el tipo de cambio de MXN sobre ARS, que es el peso argentino. Entonces volvemos a las moneditas para definir primero cuál es cuál. Entonces si sabemos que es C sobre A, ¿cierto? Ya sabemos que C es el numerador, o sea que sería MXN, que la moneda A entonces sería ARS y B es el dólar americano. Entonces, si nos vamos a esto, sería que el tipo de cambio de MXN sobre ARS, o sea, peso mexicano sobre peso argentino, sería igual al tipo de cambio de, repito, C sobre B, entonces sería MXN sobre USD multiplicado por el tipo de cambio de B sobre A, y B es USD sobre A, que es ARS. Entonces, lo importante es saber reconocer cuándo es un tipo de cambio indirecto o cuándo es un tipo de cambio directo. Este, por ejemplo, es peso mexicano por dólar americano. Esto es un tipo de cambio directo. Entonces, en este caso, sería, pongámoslo aquí, sería mexicano por dólar, estaría acá arribita, peso mexicano por dólar, que es 24.22, multiplicado por, mira que acá es dólar americano por peso argentino, o sea, ¿cuántos dólares se pagan por un peso argentino? Entonces, acá lo tenemos, ARS, acá, míralo acá. Y ya es sino resolver la multiplicación, o sea, por estos dos, el tipo de cambio directo entre el peso mexicano y el dólar,
y el tipo, multiplicado por el tipo de cambio indirecto entre el dólar y el peso argentino, y me estaría dando el MXN sobre ARS, y estaríamos diciendo que se pagan 36 centavos de peso mexicano por peso argentino. Se preguntarán, profe, entonces vale más el peso argentino que el peso mexicano. Vamos con el tipo de cambio directo. Por un dólar se pagan 65 pesos argentinos con 57 centavos. Mientras que por el peso mexicano se pagan 24, entonces creo que acá hay un error. Un segundo. Está más devaluado el peso argentino y está más devaluado. A ver si me equivoqué. Esto es C sobre A. Entonces esto es C sobre B, MXN sobre dólar. Correcto. Esto está bien formulado acá. Sí. Y acá tenemos dólar sobre ARS. Dólar sobre ARS. Correcto. Entonces estaríamos diciendo sí, no, está bien, que se pagan 36 centavos de peso mexicano por peso argentino, mientras que se pagan 76 centavos de yen por dólar canadiense. Miren que en este caso, por ejemplo, con el dólar canadiense, por ejemplo, se pagan 107 yenes por dólar, mientras que por el dólar canadiense se paga 1.41. Entonces, ¿qué está más desvalorizado? El yen japonés. Por eso se tiene que pagar más yenes por dólar canadiense. Repitamos acá la fórmula y veamos bien si está correcto. C sobre B, entonces esto sería MXN sobre dólar, que es este de acá, y multiplicado por B sobre A, o sea, dólar sobre ARS, y acá sería la multiplicación de estos dos, ¿sí? Se pagan 36 centavos de peso mexicano por un peso argentino. Y es correcto. ¿Por qué? Porque miren que el peso mexicano vale más que el peso mexicano vale más que el peso argentino. Entonces, al valer más, porque obviamente está más valorizado, se paga menos pesos mexicanos por un peso argentino. Está más devaluado el peso argentino. Eso está correcto. ¿Alguna otra duda, comentario? Profe, yo tengo una pregunta, buenas noches. Con respecto a ¿esto es académico o existe también, digamos, países que tengan cambio directo entre monedas y que no tenga que hacerse a través del dólar? Pues como casos No, esto particulares. no es académico. En ningún país tiene tipo de cambio directo. Las únicas monedas que se consideran divisas en el mundo, acuerden que lo vimos en la teoría, son el dólar, el euro, que nosotros podríamos tener también un tipo de cambio directo con el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el franco suizo. Son las monedas que se caracterizan como divisas en el mundo. Pero, para yo hacer una ley de la tasa cruzada o para yo saber cuánto vale mi moneda contra la moneda de otro país, obligatoriamente tengo que hacer el traspaso por dólar. O sea, no hay un tipo de cambio directo. O sea, no hay una tasa representativa en ningún país para todas las monedas. ¿Me hago entender?
Sí, listo, profe. Correcto. Las únicas monedas que en el mundo se consideran divisa son el dólar americano, el euro, la libra esterlina, el yen japonés es considerado divisa y el franco suizo. Sin embargo, para obtener el tipo de cambio de una moneda con otra, casi siempre se va a hacer el paso de peso por dólar, de moneda local por dólar, básicamente. No es académico, eso se hace en cualquier ejercicio. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Los escucho. Pues no, profe, hasta el momento está claro. Perfecto. Entonces ya tenemos la ley de la tasa cruzada. Creo que los ejercicios que hicimos nos sirven pues como relación o como base. Ya lo que trabajaríamos es otro tipo de ejercicios que necesitamos y para eso vamos a necesitar, bueno, sí, las mismas divisas, vamos a trabajar como el tema de manejo de tipo de cambio, el tema de paridad y otras cosas. Entonces, les propongo algo. Para hacer otros ejercicios y como ya me faltan 4 minutos en el Zoom, quisiera tocar el tema en la segunda invitación. O sea, la idea es que les había dicho que la clase hoy iba más larguita. Entonces, les propongo que hagamos un pare, un descanso de unos 10 minutos y volvemos a reconectarnos. Mientras que el video de esta clase, de esta primera parte, me baja de Zoom y me graba para poder iniciar otra. Pero les propongo algo, les pregunto algo también antes de terminar. Yo voy a parar acá la grabación de la clase. Ya que termina el tema.